Creemos que la vida de los cristianos no es una vida solamente de la iglesia, ¿ya? Y eso hemos estado aprendiendo, hemos estado enseñando que no somos cristianos aquí dentro nomás, sino que en todo lugar, ¿ya? Así que yo quiero seguir compartiendo un poco más de algunos principios, pero vamos a orar antes. ¿Les parece? Amén. Señor, te damos gracias por el poder estar reunidos en este lugar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a entender, Señor, tu palabra, a profundizar en ella, Señor, para ser perfeccionados cada día, Señor, y hacer tu voluntad, Señor, hacer toda buena obra, dice tu palabra, Señor. Yo te pido que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para ir creciendo cada día, Señor, conforme a tu imagen. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero compartir hoy día y, como les digo, siempre viendo algunos principios y varias cosas que hemos estado hablando durante este tiempo. Y hoy día quiero hablar de esto que creo que es un tema muy importante para nosotros como iglesia. Y yo creo que esto tiene que ver también mucho con lo que les comentaba en un comienzo. Nuestra vida de iglesia no consiste solamente en nuestras reuniones de los días domingos, no consiste tampoco en nuestras reuniones de grupo de conexión, ni cualquier otra actividad. Nuestra vida de iglesia depende de cómo está tu relación con Dios cada día, ¿ya? Entonces esto, al verlo así, nos involucra a todos, ¿ya? Sin excepción. Hoy día quiero hablar de esto en Jeremías 29:11. Voy a nombrar algunos pasajes, ustedes después los pueden buscar. Dice que está hablando Dios, dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz, ¿cierto? Ubican ese pasaje, ¿sí? Habla de pensamiento. Hay muchos pasajes en Filipenses 4, del 6 al 7, dice que Él guardará nuestros pensamientos. Y en el 8 y 9 dice algo así: si hay alguna cosa digna de virtud, en esto pensad. En esto pensad. Entonces, quizás una de las características más nobles del ser humano es esta, que está relacionada con la semejanza divina, esta capacidad de pensar. ¿Ya? Si hay algo que nos distingue de toda la creación, es que tenemos esta capacidad de pensar y de razonar. Por eso que siempre se nos exhorta a esto. Hay un proverbio o un salmo que dice: no sea como el caballo y el mulo, que necesitan estar amarrados para poder dirigirlo. Tenemos que pensar, y eso a veces creemos que de aquí para arriba lo tenemos de adorno, ¿no? ¿Ya? Pero tenemos que pensar, hemos sido llamados a pensar. Y yo quiero, como les digo, hablar un poco de esto. El hecho, muchas veces se justifica esto, lo he escuchado, muchas veces se justifica esto, que como somos una raza caída, claro, nuestra mente es caída. Pero fíjense que los efectos del pecado también, y yo diría que son más graves en cuanto a las emociones. Y muchas veces preferimos ser emocionales o vivir de una manera emocional antes que usar nuestra mente, antes de razonar. Y yo creo que muchas veces se ha cometido el error de creer que los cristianos tenemos que creer porque sí nomás, y no tiene que haber un razonamiento. Y les digo, eso es cerrado. Tenemos esta capacidad de pensar, esta capacidad de descubrir a Dios, que no lo tiene ningún otro ser. Entonces somos responsables de eso. Como les digo, muchas veces se excusa que como somos una raza caída, entonces el pensamiento como que lo dejamos un poco de lado, o el razonar o el estudiar lo dejamos de lado, y nos aferramos a las emociones. Pero como les decía, las consecuencias de nosotros como raza caída, las consecuencias de las emociones son más graves que las consecuencias de la mente, ¿ya?
Las emociones nos llevan para cualquier lado. Por último, con el razonamiento es un poco más frío la cosa. De repente, aunque no queramos, nos detenemos a pensar, ¿ya? Entonces hay algo aquí que es muy importante. La realidad, insisto, del pecado tiene efectos, yo diría, más graves en nuestras emociones que en nuestro razonamiento. Entonces, por eso que hay tantos pasajes en la Escritura que nos llaman a pensar, nos llaman a usar nuestra mente, a utilizar la mente como una persona. Hay pasajes en la Escritura, me llama mucho la atención este pasaje que dice ahí, está hablando Elías y le está hablando al pueblo y dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Otras versiones dicen entre dos pensamientos, ¿ya? ¿Hasta cuándo van a estar titubeando? O en otras palabras, ¿por qué no se deciden? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos? Dice en dos opiniones, si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Y me llama mucho la atención la reacción del pueblo. Dice ahí, sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Yo creo que en nuestra vida el Espíritu Santo siempre nos está planteando esto. Bueno, si crees que este es Dios, síguelo. Pero no estés titubeando, dice, en opiniones, o no estés titubeando en los pensamientos. Si crees realmente que el Señor es Dios, síguelo. O si crees que otros son dioses, bueno, síguelo. Pero toma una decisión. En el fondo eso le está diciendo Elías al pueblo. Tomen una decisión, pero no sigan vacilantes entre dos opiniones o entre dos pensamientos, como dice otra versión. Entonces, debemos y se nos ordena a utilizar nuestra mente. Se nos ordena a utilizar nuestra mente. Es un poco lo que está diciendo Elías ahí. Aquí aconteció algo, estoy resumiendo algunas cosas nomás. Dice que los saduceos y los fariseos, que eran hombres de mucho conocimiento, dice que se le acercaron a Jesús con la intención de pillarlo en algo. Y le pidieron que le mostraran señales. ¿Ya? Los religiosos siempre piden señales. Los religiosos, los judíos siempre pedían señales. ¿Qué señal nos da del poder que tienes? ¿Qué señal? Bueno, le hicieron esta misma pregunta y le dijeron que el Señor, bueno, ahí dice, cierto día los fariseos, los saduceos, hombres que sabían mucho, dice, se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que le mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Miren, eran hombres que tenían mucho conocimiento, ¿ya? Eran los eruditos en aquellos tiempos y le hicieron esta pregunta a Jesús. Y Jesús le respondió de esta manera, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Miren a dónde lo está llevando. Yo quiero que me ayuden un poco aquí con esto. Él lo está llevando a pensar en lo que están diciendo. Dice, ustedes conocen el dicho, que si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Es decir, lo está llevando a razonar. Y sigue. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Y les dice, mire, saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Miren, ¿se dan cuenta de lo que les dijo? Ustedes tienen mucho conocimiento, saben interpretar muchas cosas, pero no saben interpretar, no usan su razonamiento para interpretar, como dice ahí, las señales de los tiempos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Le está diciendo de otra manera, ustedes pueden interpretar cosas o interpretan a su manera lo que quieren, pero las verdaderas cosas, como las señales de los tiempos, no las saben interpretar, no usan, saben mucho, pero no saben interpretar. Tienen conocimiento, pero en realidad no les sirve de nada. Y yo creo que esa es una advertencia muy fuerte para nosotros. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿por qué no aplican en el campo moral lo que saben aplicar en el mundo físico?
Saben interpretar las señales del cielo, pero no saben interpretar estas señales de los tiempos. ¿Se dan cuenta? Saben razonar sobre ciertas cosas, pero lo espiritual en estas señales no usan. No están usando la mente. Eso lo están recriminando. Me llama mucho la atención cuando nosotros escuchamos las noticias. A mí me impacta esto y porque somos muy responsables. Es fácil cantar que creemos en Dios, es fácil comunicarlo entre nosotros, pero ¿realmente lo creemos? ¿Realmente entendemos lo que estamos adorando, lo que estamos cantando? ¿Realmente entendemos quién es Dios? ¿Qué nos motiva a venir cada domingo? Nos motivan nuestras emociones porque nos sentimos bien, porque nos sentimos acogidos, porque vemos a hermanos que no nos vemos durante toda la semana. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes cada domingo? ¿Vienes a adorar a Dios? Sí, me puedes decir. Yo te puedo preguntar, ¿pero conoces realmente al Dios a que estás adorando? Esa es otra pregunta fuerte. ¿Cuál es nuestra motivación para estar acá? Como les decía, me llama mucho la atención esto que tiene que ver con nuestra mente, en cómo razonamos las cosas. Por ejemplo, en la noticia siempre me llama esto, y esto me llama la atención. Porque generalmente en las noticias, hoy día, donde hay crímenes y todo, ustedes saben cómo está el mundo, pero siempre me llama la atención que los periodistas o los que están investigando esto hablan del hecho y dicen, pero aún no se ha descubierto cuál fue el motivo. ¿Han escuchado? Siempre tenía esa frase. Tal persona asesinó algo, pero todavía no se descubre el motivo. En otras palabras, lo que se está diciendo ahí, que cualquier acto de nosotros tiene que tener una motivación. Está llevando a esto, tiene que haber algo que generó eso. Porque esto de aquí no lo tenemos de adorno solamente. Hemos sido llamados a pensar. Y en la naturaleza humana, como digo, está esto. Y se dice que aún para cometer un crimen tiene que haber una motivación. O sea, algo se pensó. Y de hecho, a los criminales los juzgan por el grado de entendimiento que tienen en relación a lo que hicieron, ¿o no? Y los abogados defensores, por otro lado, buscan decir más que no están en sus cabales. Entonces la mente juega un rol importante en nuestra vida. Entonces, y muchas veces, aun cuando nuestra conducta es más emocional que racional, aún así, siempre tratamos de racionalizarla. Repito, aún cuando muchas veces nuestra conducta es más emocional que racional, siempre tendemos a racionalizarla. Porque hemos sido creados para pensar. Hemos sido creados para pensar. Y Dios quiere cambiar y transformar nuestra manera de pensar. ¿Ya? Debemos reflexionar los pensamientos de Dios. En el libro de Romanos, Pablo dice, y está hablando, dice, la creación misma da testimonio de que existe Dios. Y termina diciendo, por lo tanto, no tienen excusa. Dice, porque aún la creación, lo creado de Dios, te está diciendo que existe Dios. En otras palabras, le está diciendo, lo que tú ves te hace reflexionar y puedes pensar. Tienes esta capacidad de discernir que la creación, aunque no tiene voz, te dice que Dios existe. Y por lo tanto, no tienes excusa. Eso está diciendo Pablo. El Salmo 19 dice los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento dice, anuncia la obra de sus manos. Y dice más adelante, y aunque no hay lenguaje ni palabra, es oída su voz. Y por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo. Así dice el Salmo 19. En otras palabras está diciendo que aunque la creación no tiene un lenguaje audible, nosotros con nuestra mente somos capaces de reflexionar y decir, Dios creó todo esto. Por lo tanto, como dice Pablo, no tenemos excusa.
porque tenemos esta capacidad de razonar, de pensar. Entonces, Dios ha hablado y se ha revelado a través de la creación, a través de lo visible. También tenemos la revelación de Dios a través de la Escritura. Y si nos damos cuenta, la Escritura, sin una mente que pueda interpretar esto, son solamente símbolos que carecen de significado. Pero Dios se reveló a través de la Escritura, entendiendo que somos capaces de interpretar lo que aquí está escrito. ¿Me están siguiendo? Entonces Dios se ha revelado en las cosas visibles, pero también hay una revelación escrita o una revelación verbalizada. Y en Cristo se unen estas dos cosas. Dice, porque el verbo, la palabra, el verbo se hizo carne, se hizo visible. Dios se revela a través de la creación visiblemente, a través de la escritura verbalmente. Y en Cristo las dos cosas. La palabra se hizo carne, el verbo se hizo visible. Entonces no tenemos excusa. Hay una revelación y que somos capaces. Y si no fuéramos capaces de interpretarla, Dios sería injusto. Porque nos estaría dando señales que nosotros nunca podríamos interpretar. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, esta palabra no tendría significado si nosotros no la podemos interpretar. Pero como Dios sabe que podemos, nos dio esta revelación escrita. Eso implica usar nuestro entendimiento, nuestra mente. Hoy día, quizás no tanto, pero yo digo que prevalece, sobre todo en la iglesia, un espíritu de anti-intelectualismo. Y los cristianos muchas veces nos conformamos con sentir cosas. ¿Ah? Entonces, es más importante lo que siento durante la oración que lo que Dios quiere revelar a mi vida. ¿Me están siguiendo? Porque siempre somos tendientes a lo emocional, a lo que yo siento, a lo que me gusta. Somos dados a eso, pero necesitamos una revelación de Dios a nuestra vida. Y saben, la revelación de Dios para tu vida, para mi vida, primeramente empieza en lo personal. Si no vives en base a una revelación directa de Dios, vives en base a especulaciones, en base a lo que yo creo, en base a lo que yo siento, en base a lo que todos hacen. Pero necesito una revelación directa de Dios para mi vida y no vivir en base a especulaciones. Entonces, ahí toma sentido este Dios que dio todo para revelarse a nosotros con un propósito. Con un propósito. Y como les digo, hoy prevalece como este espíritu anti-intelectualismo, no sé cómo llamarlo. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿vienes motivado por lo que vas a sentir? ¿O vienes motivado por lo que Dios te puede revelar? Porque son dos cosas distintas. ¿Me estás siguiendo, no? Sí. Tú puedes venir por lo bien que se siente, o puedes venir porque sabes que Dios te va a hablar, y si tú tomas lo que Dios te habla, va a transformar tu vida. ¿Cuál es tu motivación para venir cada domingo? ¿Lo que estás sintiendo? ¿O vienes dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para ti? Es importante, es importante. Y eres responsable de eso, porque Dios te dio la capacidad para interpretar, para entender, para escudriñar. Dios te dio esa capacidad. Que bien ordenado, no me quiero. Ustedes saben que de repente tomo la moto y me arranco. ¿Ah? Y muchas veces, al pensar de esta manera, es como decir no a la doctrina, pero sí a la experiencia. ¿Ya? No a usar esto, sino a usar lo que siento. ¡Uy, qué rico estar aquí! Pero sabemos que eso no funciona muchas veces. Es rico estar aquí, pero sales afuera y vuelves a la realidad. ¿Ah? Y la realidad a veces no siente tantas cosas.
Entonces, esto es clave. Yo creo que hoy día hay un síntoma, yo creo, en la iglesia muchas veces, y al vivir de esta manera, ¿saben? La iglesia está generando cristianos pragmáticos. Y yo creo que cuando vivimos de esta manera, la iglesia genera cristianos pragmáticos. ¿Y qué es un cristiano pragmático? Y ya no piensa si es verdad lo que estoy. Miren, ustedes pueden, ¿cómo dan el ejemplo? Ustedes pueden ser pragmáticos si ustedes, cuando yo estoy hablando esto, ustedes, la pregunta que se hace, ¿funciona o no funciona? Eso hace un pragmático. No le interesa si es verdad o no es verdad. El pragmático dice, si funciona, hagámoslo. Y lamentablemente, hoy día en la iglesia se están haciendo muchas cosas que funcionan bien, pero nunca nos hemos basado o no hemos hecho la pregunta si están basadas en la verdad. Ojo, podemos hacer muchas cosas que funcionan y porque funcionan nos esforzamos en hacerlas, pero están fundamentadas en la verdad. A lo mejor tú estás viviendo muchas cosas y vives tu vida haciendo cosas que piensas que están bien. ¿Están basadas en la verdad de Dios? Es una pregunta fuerte. Y es importante que tengamos respuesta a eso. Miren, yo creo que hoy día, pensaba en hoy día hay una ética cristiana, se habla mucho de una ética cristiana, tenemos un lenguaje cristiano, hay partidos políticos que le han agregado cristiano. Lo que hoy día necesitamos es que la mente de Cristo esté en nosotros, que hayan en nuestra mente pensamientos cristianos. A eso quiero llegar. Miren lo que dice. Vamos a ver, miren. A eso se refiere la Escritura cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún ojo ha oído y ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes los aman. La versión Reina Valera yo creo que se lo saben todos, ¿cierto? Cosas que ojo no vio. Ajá. Bueno, esta es la versión NTV. Es lo mismo, ¿ya? Y dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Y el 16 dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas que dice al final, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Logran entender la profundidad de esto? Dice que nosotros podemos entender las cosas. Una actitud distinta es que queramos entenderlas, pero tenemos la capacidad de entenderlas. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, si esto es así, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros aprendemos tiene una importancia relevante, incluso más de lo que tú puedas estar sintiendo. Por eso vuelvo a repetir, ¿cuál es tu motivación para venir los domingos o para participar en la iglesia? ¿Es porque estás entendiendo quién es Dios y quién es la iglesia como cuerpo de Cristo? ¿O estás viniendo porque te sientes bien? Porque son cosas distintas, muy distintas. Si tú miras en el libro de Efesios, los primeros capítulos, en Filipenses, en Colosenses, Pablo siempre, cuando le escribía a estas cartas, a estas iglesias nacientes, en Filipo, siempre, en Éfeso también, siempre sus oraciones eran, yo oro para ustedes para que crezcan en conocimiento espiritual. Siempre. Examine las epístolas de esta iglesia nueva. La oración de Pablo siempre era así. Oro para que crezcan en conocimiento. Oro para que el Espíritu les dé entendimiento para comprender las cosas de Dios. Esa era la preocupación de Pablo. Entonces,
Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que buscar revelación de Dios. ¿Saben? No es opcional, es sí o sí. Porque si no vives en base a una revelación de Dios, vas a vivir en base a especulación. Lo que yo creo, lo que yo siento, lo que otros me dicen. Y Dios no nos ha llamado a vivir de esa manera. Tenemos la mente de Cristo. Ojo. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Tienen que decirme que sí porque esta es la introducción. Ahora no. ¿Ya? Entonces ahora quiero desarrollar un poquito más. El culto verdadero, Pablo dice que nuestro culto tiene que ser racional. Dice que hay que hacer actos, ¿cierto? Dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dice, este es el culto racional. O lo que está diciendo ahí, pues hay que hacer muchas cosas, pero tiene que ser algo que tú entiendas por qué estás haciendo. Ese es el culto verdadero. Que yo haga las cosas que tenga que hacer, pero porque entiendo por qué las estoy haciendo. Ese es un culto racional. Miren, Israel no adoraba a un Dios lejano, no adoraba a un Dios desconocido. Para Israel, Dios era un Dios concreto, el Dios que nos sacó de aquí, el Dios que peleó por nosotros, el Dios que abrió. Era un Dios, lea los salmos, era un Dios concreto, era un Dios real. Era un Dios concreto. Y yo creo que en nuestra vida necesitamos más que nunca que este Dios sea concreto en tu vida, en tu diario vivir. Que cuando vengan las dificultades tú puedas decir, pero si Dios me sacó de acá, lo puede hacer de nuevo. Así vivía Israel. Nos acordaremos de Dios que nos sacó de allá, que peleó por nosotros. Era un Dios concreto. Jesucristo es concreto así hoy día en tu vida. ¿Eres capaz de decir en medio de las dificultades, si Dios me ayudó acá, lo puede hacer de nuevo acá? ¿O no? Eso cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de vivir. Dios es un Dios real. El Dios del pueblo de Israel era un Dios de hechos poderosos, de cosas concretas. Y yo me hago esta pregunta. Nosotros somos más responsables, ¿saben por qué? Porque aparte de toda esta historia de este Dios que hacía muchas cosas, nosotros tenemos el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que eso debería darnos más fundamento y fuerza para vivir de acuerdo a lo que Dios está declarando. Dios es un Dios concreto. Por eso insistimos que parte importante de nuestra devoción cristiana es ir a las Escrituras. Porque necesitas una revelación de Dios día a día para tu vida. Por eso insistimos tanto en la oración, en la búsqueda. Porque no hay otra manera de vivir el cristianismo. Si no lo vives y no buscas de esa manera, tus emociones te van a pasar una mala jugada. No, hoy día la reunión estuvo fome porque las canciones no me las sabía. ¿Ah? No, hoy día la oración estuvo penca porque el pastor tocó el bajo. ¿Ah? ¿Me entiendes? Amén. ¿Qué tipo? Amén. ¿Ya? ¿Me entienden? Cuando no estamos conectados con esta realidad de este Dios personal, de este Dios que me habla, fijamos nuestra experiencia religiosa en cualquier cosa. Es que no me gustó esto, que estuvo muy fuerte, no sé. ¿Con qué actitud vienes? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es la motivación última en tu vida para estar aquí en este lugar? Son preguntas importantes. Voy a ir rápido, como les digo, ya quiero terminar.
Y hemos sido llamados a pensar, somos instados a escudriñar, a aprender, ¿ya? Pero el conocimiento por sí solo no sirve de nada. Es como lo que le dijo Jesús a los fariseos. Ustedes conocen muchas cosas, saben interpretar muchas cosas, pero la realidad de los tiempos, lo que debían saber interpretar, no lo interpretaron. De hecho, si hubieran sabido interpretar, habían reconocido a Jesús. Entonces, los religiosos se crearon un Jesús que en realidad, por eso tenían un Jesús totalmente distinto. Por eso cuando estuvo Jesús delante de ellos no lo reconocieron. Si sabían tanto, podrían haber entendido lo que dice Isaías 53, que el siervo iba a sufrir. Pero ellos esperaban un rey glorioso. ¿Me entiendes? Cuando no estamos compenetrados en la palabra de Dios, especulamos. Y ellos especularon, esperaban un rey que los iba a librar del imperio romano, pero vino Jesucristo como estaba profetizado. Varón de los dolores, experimentado en quebranto. No habría, dice, parecer en él. O sea, podía pasar desapercibido como cualquiera. Pero el que podía interpretar, que estaba conectado con Dios, lo podía reconocer. ¿Se acuerdan cuando fueron a presentar a Jesús? Se acercaron dos personajes, un hombre y un anciano, que dijo, ahora puedo descansar en paz, mis ojos han visto al Salvador. Y después apareció una mujer y dijo también lo mismo. Eran hombres que estaban conectados. Esperaban al Mesías. Lo vieron en un pesebre humilde, pero no supieron reconocerlo. En cambio, los eruditos, los religiosos, esperaban un rey glorioso que los libertara. ¿Se dan cuenta? Muchas veces, insisto, vivimos nuestra vida como cristianos especulando, pero no de acuerdo a esta verdad revelada. Entonces, es importante el conocimiento. Y el conocimiento debe conducir a la adoración, que era lo que no vivían los fariseos, los eruditos. Debe conducir a la adoración. Romanos 11:33 dice algo así, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Sí? Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuera recompensado? Eso dice ahí. El conocimiento nos debe llevar a la adoración. Mientras más conozco a Dios, más deseo de adorar tengo. Y yo creo que por eso el libro de Apocalipsis dice que los ancianos lo único que hacen es se arrodillan y adoran. Están extasiados con Dios. Y la reacción natural es adorar. El conocimiento, ellos ya conocen todo, están con Dios a cara a cara. Y la reacción es adorar. El conocimiento nos debe llevar a adorar, a la adoración. Debe conducirnos a la fe. Salmo 9:10. No sé si alguien lo tiene ahí. Si hay alguien con Biblia, ya. Salmo 9:10. El conocimiento debe conducir a la fe. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te gustan. Eso es fe. Los que te conocen. No podemos creer sin conocer. Y no debemos conocer sin creer. ¿Ah? Mientras más conocemos a Dios, más confiamos en Él. Nuestra fe está centrada en lo que Él es, porque le conocemos. Sabemos quién es Él. El conocimiento nos debe conducir a la fe. También nos debe conducir a la santidad. El Salmo 119 está lleno de aspiraciones de conocer la palabra de Dios, de conocer a Dios. Enséñame, oh Señor, tus estatutos. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Eso dice el Salmo 119. Si ustedes se fijan, es una expresión de búsqueda, de conocimiento, pero que te lleva a algo.
No como los religiosos que tenían mucho conocimiento, pero no andaban peinando huevos, perdonando la expresión. Sabían mucho. Y de hecho Jesús exhortó a sus discípulos, en Mateo 23 les dijo, en la cátedra de Moisés o en la enseñanza de la Escritura, les dijo, los fariseos y los saduceos son los eruditos. Aprendan de ellos. Sigan sus consejos. Coman, pero no vivan como ellos. Tenían conocimiento, pero no tenían la aplicación de ese conocimiento. Porque el conocimiento nos lleva a adorar, nos lleva a la fe, nos conduce a la santidad y también el conocimiento nos debe conducir al amor. 1 Corintios 13:2 habla del amor y dice, yo puedo saber mucho, puedo conocer todos los misterios, pero si no tengo amor, no sirve. El conocimiento nos debe conducir al amor. Entonces, si ustedes se fijan, el conocer a Dios produce en nosotros estas cosas. Mientras más conocemos, más queremos adorarle. Mientras más le conocemos, más fe hay en nuestra vida. Mientras más le conocemos, buscamos y amamos la santidad. Mientras más le conocemos, amamos. Lo amamos a Él, nos amamos a nosotros y podemos amar a los demás. El conocimiento siempre es algo práctico. Debe conducirnos al amor. Si no usamos esta mente que Dios nos ha dado, estamos condenados a vivir una espiritualidad superficial, llevada por cualquier cosa, por cualquier cosa. Necesito una revelación de Dios cada día. Así como en el Salmo 119 escribía David, Señor, dame entendimiento y guardaré tu ley y la voy a cumplir de todo corazón. O si no, se disparaba para cualquier lado. ¿Ya? Debemos orar y debemos estudiar. De hecho, de tanto que nos dispongamos a aprender de Dios y a humillarlo, provoca algo sobrenatural en nuestras vidas. Y aquí hay un pasaje, con esto termino y créanme que sí voy a terminar con esto, que yo creo que refleja un poco esto. Dice, está hablando Daniel, se le apareció un arcángel y él le dijo esto, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día, mire, que comenzaste a orar, a buscar, dice, para recibir entendimiento y humillarte. En otras palabras, lo que te está diciendo, desde el día en que tú te propusiste buscarme, entender y humillarte, dice, tu petición fue escuchada en el cielo y he venido en respuesta a tu oración. Miren lo que dice ahí. Todo esto sucedió porque hubo una actitud de querer aprender, de querer buscar, de querer entender y de humillarse. O sea, no era solamente conocer, sino que era también humillarse. Y dice en la versión Reina Valera, dice algo así, y a causa de esto yo estoy aquí. Cuando nosotros nos disponemos a entender, a buscar, a escudriñar y nos humillamos delante de Dios, pasan cosas en el ámbito espiritual. Capaz que de repente se te aparezca un ángel a causa de lo que tú dispusiste en tu corazón, porque decidiste humillarte, por esa causa yo estoy aquí. A mí esto me lleva a pensar muchas cosas. Y por eso les digo que es un tema tan delicado. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Y qué te motiva a estar sentado, a escuchando a un pastor latero 40 minutos? Por lo menos te lleva a humillarte. Por lo menos que llores. ¿Ya? Pero ¿cuál es la motivación? ¿Me entienden a dónde quiero llegar?
¿Qué te motiva cada día a vivir? ¿Cuál es tu motivación? ¿Es tu motivación buscar a Dios, estar en su presencia cada día? Cuando estás ahí, cuando empiezas, insisto, cuando empiezas a tener esta revelación de quién es Dios, no te queda otra cosa que adorarlo. Es la reacción natural. Hago la pregunta al revés. ¿Por qué nos cuesta tantas veces adorar? Porque no conocemos quién es Dios. Porque nos falta conocer a Dios. Te aseguro, si tuviéramos un conocimiento mayor del que tenemos de Dios, bastaría escuchar una nota y no habría que decir, de repente los pastores tenemos que ser animadores, ya, ahora levanten las manos, ahora griten, ahora más fuerte. No sería necesario. Si tú conocieras a Dios, tu vida sería una vida de adoración. Gracias a Dios hemos estado aprendiendo a adorar. ¿Saben por qué? Porque estamos aprendiendo a conocerle. La adoración es resultado. Mientras más conoces a Dios, tu adoración va a ser más verdadera, más honesta. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Debemos conocer a quien adoramos. Debemos usar nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Amén. Oramos al Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar.